Desde hace ya 19 ediciones, que parecen pocas, pero son 19, UGT Madrid lleva organizando este encuentro en los cursos del Escorial, junto con la Universidad Complutense de Madrid, con el objetivo de contribuir a la difusión de conocimientos y fomentar el pensamiento crítico entre nuestra sociedad. Cada edición nos enfrentamos al reto de elegir un tema que debe ser relevante y actual, que invita a la reflexión y al debate. Y este año lo hemos titulado el encuentro, la inteligencia artificial y tecnología al servicio del empleo. Creo que estamos todos con muchas ganas de que empiece este curso para que nos cuenten qué va a ser de nuestro futuro con tanta maquinita y tanta cosa que tenemos alrededor, y que mucha gente, entre ellas yo, somos un poquito analfabetas en todas estas tecnologías nuevas y demás. Así que estaremos bien abiertos las orejas y los oídos y los sentidos en general para que nos contéis todo lo que vosotros ya sabéis y la proyección que tenéis. En cada una de estas ediciones intentamos o hemos podido contar con la participación de prestigiosas personalidades dentro del mundo académico, profesional y político. Y como se puede apreciar en el programa preliminar adjunto, también este año reunimos a expertas y expertos para abordar el tema. Bueno, todos sabéis, porque os ha llegado el programa, que el curso se realiza el 9, 10 y 11 de julio y que su horario será de 10 a 2 y de 4 y media a 6. Sí. Es la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades desde enero del 2020. Anteriormente ocupó el puesto de Directora General de I+D, de IDI, entre 2018 y 2020. Tú, si me equivoco, me lo rectificas. Es catedrática de Tecnología Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid, donde ha desarrollado una extensa carrera académica y de investigación y de transferencia de conocimiento a los alumnos en el ámbito del diseño microelectrónico, las arquitecturas hardware para LOT y los sistemas embebidos de bajo consumo. Muy importante, pero nada interesante. Bueno, es doctora ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, y tampoco he querido yo sacar todo lo que has escrito, y has escrito muchas cosas en muchas revistas. Sí, es que mis colaboradores me mandan un currículum ahí que parece el currículum de académico. Nosotros normalmente os pedimos algo que vosotros os reconozcáis cuando se os presenta, ¿no? Que empecemos aquí a... Que sepáis que nada, pues eso es lo bueno, una persona muy importante del mundo académico importante. Y a la vez político, claro. Eso sí. Bueno, pues cuando quieras, Teresa. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Yo me voy a poner de pie, porque es que si no... Como tú quieras. Como soy profesora, ¿sabes? Esto me entra en la marcha. Es que a mí me ha pasado. No puedo estar. Bueno, no sé si veis las transparencias con la luz y tal, pero bueno, tampoco podemos vivir sin ellas, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, muchísimas gracias a UGT y a la Complutense por invitarme hoy a hablar de un temazo, porque esto no es un tema, esto es un temazo. Ya voy a empezar diciendo que no tengo una respuesta. O sea, si queréis una respuesta, creo que hay que ir pidiéndola a otro. Lo que voy a intentar hacer hoy, en este rato, es contaros un poco lo que creo que por dónde tenemos que ir, o sea que esto es así, y luego las amenazas que nos vienen, porque esto de lo que estamos hablando, de la inteligencia artificial, de la que también os puedo decir que yo no soy una súper experta, yo he hecho muchas cosas de inteligencia artificial en mi vida académica, pero como entré en el ministerio, hoy hace 7 años que entré en el ministerio, o sea, hoy cumplo 7 años allí, porque he perdido un poquito la comba, y os puedo decir que esto va tan deprisa, y luego os voy a
enseñar algunas opiniones de gente muy experta por ahí que dice lo deprisa que va esto, ¿no? Entonces, bueno, he querido poner para empezar una imagen un poco contraria a lo que voy a hablar, que son unos clips, unos cuadernos, porque no se nos tiene que olvidar que tenemos que seguir pensando, que tenemos que seguir escribiendo y haciendo las cosas como las hemos hecho siempre. Bueno, voy a empezar hablando un poco del empleo. A ver, esto es. No sé si lo veis bien esto, pero aquí estos son datos del INE, es una evolución del empleo en España. Es una cosa que casi la podíamos aventurar, ¿no? En el año 1900, pues el 63% de la gente trabajaba en agricultura y ahora el 3,8%. Y además, bueno, está bastante estabilizado. Los datos nos dicen que ese 3,8% es muy estable. En industria hemos pasado al 20% y esto es una de esas mantras que seguramente en el sindicato conocéis bien porque es algo que lo que siempre queremos hacer, ¿no? Tú que te dedicas a esto de la política industrial también, ¿no? Que es aumentar ese empleo en industria porque es empleo que tiene, bueno, pues unas capacidades, pues a veces, bueno, más cualificación o lo que sea. Y un 76% en servicios aumentando y aumentando. ¿Qué pasa en el mundo? Pues en el mundo, ahí va, que me voy para atrás. En el mundo pasa, no sé si lo veis, pero en el mundo pasa más o menos todo parecido. Es verdad que en el mundo, estos son datos, voy a utilizar bastante estos datos de Our Welding Data, donde se pueden encontrar datos muy interesantes de muchas cosas. De nuevo, esto es España, ¿vale? Lo vemos. Vemos, por ejemplo, sitios como China, donde tienen el empleo desde 1991, en este caso estamos mucho más avanzados. Ah, mira, qué bien, esto muy bien. También ha disminuido empleo en agricultura, porque ha ido la gente muy a las ciudades, bueno, toda la evolución que ha tenido la economía china en estos años, pero fijaos cómo la industria tiene una importancia bastante grande frente a los servicios, ¿no? Los Estados Unidos, bueno, prácticamente casi todos son servicios, etcétera, etcétera, pero podéis ver cómo esto es una tendencia del mundo occidental, por decirlo así. El tener cada vez más empleo en servicios, alrededor de un 20%, pues entre el 25 o el 28 que me parece que tiene Alemania y el 20 que tenemos en España, en industria, y una cuestión decreciente en agricultura. Pero no decrece mucho, porque si os dais cuenta está muy estabilizado. ¿Vale? O sea que a lo largo, porque ya no puede, porque algo tendremos que comer, ¿no? Está, bueno, en fin, y no se come de los servicios, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir. Bueno, esto era un vídeo que quería contaros, pero quizá para no, como os voy a dejar la presentación, si alguien tiene interés en verlo, es, bueno, mientras el señor habla, que tampoco está subtitulado en inglés, pero bueno, este señor es un antiguo CEO de Google. O sea, no es un señor que no sepa de esto. Y este señor lo que viene a decir en este vídeo, está grabado hace muy poco tiempo, o sea, es un vídeo muy reciente, lo que viene a decir es que en el próximo año la mayor parte de la programación que se va a hacer la va a hacer la inteligencia artificial. Que en los próximos 2 años los algoritmos y las resoluciones de algoritmos matemáticos que hacen los matemáticos los va a hacer mejor la inteligencia artificial. Y que en los próximos años la inteligencia artificial se va a programar a sí misma, ¿vale? Entonces, esto a mí se me puso la cabeza dando vueltas, porque claro, es que es una barbaridad, y él lo llama ¿cómo lo ha llamado? El consenso de San Francisco, porque dice que esto es algo en lo que la gente alrededor de San Francisco y de Silicon Valley están de acuerdo, ¿no? Por eso lo llama el San Francisco Consensus, ¿no? Y dice esto debe ser el agua, ¿no? Que bebemos allí, que nos hace pensar en estas cosas. Entonces yo le pregunto a una inteligencia artificial, porque claro, yo uso la inteligencia artificial y yo creo que además es muy fácil de usar, ¿no? Yo tengo una licencia que nos pagan en el Ministerio de Copilot de Microsoft y con eso pues le preguntaba a la inteligencia artificial, ¿tú qué piensas de...? Espera, ahora vamos a darle a que avance la página, porque si no... A ver, ¿dónde está esto? Aquí, ¿no? A ver, no. A ver, espera, a ver si puedo pasarlo. Un momento, aquí avance página. No avanza. A ver, ahí. Entonces le he preguntado al Copilot, oye, ¿qué es esto del San Francisco Consensus, no? Y entonces me ha hecho esta cosa tan bonita y
Y claro, lo que dice es que habrá una inteligencia artificial general de 3 a 5 años que es capaz de realizar cualquier tarea cognitiva que cualquier ser humano puede hacer con un razonamiento flexible, aprendizaje autónomo y transferencia entre dominios. Pero en 6 años, es que 6 años es de aquí a mañana, o sea, es que estamos muy cerca, ¿no? Esa inteligencia artificial será una IA que supera la inteligencia humana en todos los aspectos, resolución de problemas, etcétera, y en poco tiempo la inteligencia artificial se reescribirá a sí misma, ¿no? A mí esto me da vueltas la cabeza porque digo, es que cuando, yo recuerdo cuando yo entré en el ministerio hace 7 años, nosotros le decíamos a todo el mundo, tienes que aprender a programar porque programar es el futuro. Y ahora resulta que no, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a evolucionar? ¿Qué tenemos que aprender ahora? No lo sabemos. Seguramente tendremos que aprender otras cosas, porque va a haber cosas que nos las van a dar hechas. Entonces, lo que no estamos es preparados, ni socialmente, ni políticamente, bueno, no estamos preparados como sociedad para esto que se nos viene encima, ¿no? Y esto que digo, usar el Copilot para que te ayude a preparar una presentación es una cosa de niño, o sea, es una cosa de súper ingenua, ¿eh? O sea, no creáis que a mí que espero que, el Copilot igual me quita el trabajo, pero vamos, me parece que no va a ser así, ¿eh? Y entonces no es apocalíptico, pero es urgente. Y sobre todo nos tenemos que ir adaptando. O sea, las sociedades tienen que adaptarse y vamos a tener también que pensar qué queremos hacer, dónde queremos estar como sociedad, y esto es a lo que me voy a referir, ¿vale? Entonces, también de esa misma base de datos que se llama Overwhelming Data, ¿no? Que es, ya digo, muy interesante. Yo como soy ingeniera, me encantan los datos, me encanta saber por qué ocurren las cosas, ¿no? Estos viene de un estudio científico y entonces se va viendo cómo a lo largo de los años cómo han sido las capacidades en las que la inteligencia artificial nos supera a los humanos. Esto es nuestra capacidad humana y esas son las distintas cosas que una inteligencia artificial sabe hacer y dónde nos va superando, ¿no? Nos supera, por ejemplo, en comprensión lectora, lo cual, por desgracia, me temo que es alguna... Bueno, esto tiene otras derivadas, me temo, ¿no? Pero en generación de código o en resolver problemas matemáticos está muy cerca de llegar más arriba que nosotros. En un razonamiento complejo no es así. Entonces, tenemos ahí todavía cosas que hacer en ese ámbito bastante fuertes. Pero fijaos que también hay cosas que es que han empezado casi en 2000, hace muy poco tiempo, han empezado a desarrollarse, como la comprensión lectora. Lo que ha sido muy alucinante en los últimos años, porque la inteligencia artificial no es ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial, pero hay muchos tipos de inteligencia artificial y hay una teoría enorme y hay muchas cosas desde... o sea, que no todo es una inteligencia artificial generativa, que es lo que es ChatGPT, sino que hay otras cosas. Es verdad que la inteligencia artificial generativa y particularmente el procesamiento del lenguaje natural ha sido lo que más ha avanzado en los últimos años y de hecho avanza cada día, ya digo, porque es que la diferencia que hay entre ChatGPT 2 que salió o ChatGPT 1 que salió en 2022, si no recuerdo mal, a ChatGPT 4 que está ahora, que es la última versión que tienen ahora, es una diferencia abismal. El 0 ese es el que no pagas y ya podéis probarlo, es una birria, ¿eh? Y el 4 ese, que yo no lo tengo licencia, o sea que tampoco puedo decir, pero es francamente interesante. Nosotros lo usamos para muchas cosas, con mucho cuidado, claro, porque hay que ver a quién le regalas esos datos que le estás metiendo, ¿no? Y esto es otra de las cosas que tenemos ahí. Una cosa que también es interesante es que la IA, además, no solo, o sea, ahora me voy a ponerme ya en el lado, ya os he dejado planchados, entonces ahora vamos a intentar sacar un poquito de la cabeza para afuera, ¿no? Y bueno, la IA también es una oportunidad, porque también genera empleo. Y si veis aquí, bueno, esta es la evolución del empleo en IA, cualquier cosa que tenga que ver con la IA, ¿no? Entonces veis, he sacado algunos países aquí, de nuevo puedes elegir un montón de países. Fijaos que España está en un nivel muy parecido al de Reino Unido, Holanda, Suecia, países que son innovadores, digamos, de los tope gama de los innovadores, está ahí, ¿no? Si veis, bueno, no lo veis, pero el número, ese más o menos el 1,2% del empleo en España, se refiere o tiene que ver
con profesiones que tienen que ver con la IA, desarrolladores, usuarios o profesiones que tienen que ver con la IA. En Estados Unidos está en el 1,8%. Esto lo que quiero decir es que seguramente también en esto, en los últimos años hemos cambiado mucho. O sea, hemos cambiado mucho, venimos de situaciones mucho más pequeñas. O sea, nosotros estábamos aquí y hemos ido subiendo hasta llegar ahí arriba. Esto también es muy positivo. Esto es muy positivo porque esto demuestra también, digamos, hemos empezado a perder esa diáspora de grandes talentos tecnológicos que tuvimos después de la crisis de 2008, con todos los recortes y con todo eso. Esa diáspora se ha empezado a perder para empezar a ser, digamos, unos receptores de talento en España, no solo, por supuesto, de nuestros talentos, del talento nacional, que está, hay mucha gente que se va, pero hay mucha gente que viene, y también talento de fuera que viene aquí, porque en España empiezan a hacerse cosas que antes no se podían hacer. Bueno, esto es una buena noticia, o sea que empezamos ya a sacar pecho, ¿no? Pero también, no solo, ahora me gustaría extender un poco, la IA es una tecnología, pero la tecnología es muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, en el último año, esto es un informe que ha hecho COTEC, que COTEC es una fundación que se dedica a la innovación, sobre todo al estudio de la innovación, y hace unos estudios muy, muy interesantes y además los presenta súper bien. O sea, quiero decir que si entráis ahí veis los informes, todos siempre muy bonitos, ¿no? Y uno de los estudios que han hecho este año se refiere a la evolución del empleo tecnológico en España. Y veis, bueno, el empleo tecnológico en todas partes ha crecido mucho, pero el empleo tecnológico en España ha crecido muchísimo. Fijaos que estos son números absolutos y aquí están consideradas no solo lo que tiene que ver la IA o las tecnologías de la información, sino que también hay fabricación de vehículos a motor, porque también hay ingenieros que se dedican a diseñar materiales para los nuevos baterías o para lo que sea, ¿no? O, fabricación de material de equipo eléctrico, para las renovables, lo que sea. Todo eso es empleo tecnológico. Porque nosotros, yo lo que defiendo un poco es que la IA es una cosa que va a toda mecha y que nos come un poco en la vida y nos preocupa muchísimo, pero hay otras tecnologías a las que nos tenemos que dedicar, a las que tenemos que ponerles atención, porque son muy críticas y muy importantes. Entonces, fijaos que el empleo tecnológico en España ha pasado en 2014 de ser menos del 6% a ser casi el 7%. Eso yo creo que es otro punto positivo. Sí. Y si vemos cómo afecta esto a la economía, pues esto afecta de manera que, y estoy mezclando un poco conceptos, como veis, porque voy de la IA a la tecnología, de la tecnología a la digitalización, que esto es, ahora vuelvo a restringir, pero son los datos que tengo. Entonces, esto es muy importante esto. El 26% del PIB español está generado por aspectos que tienen que ver con la digitalización. Por tanto, y esto no, lejos de ir cuesta abajo, va cuesta arriba. Por tanto, yo diría que como país también estamos mejorando o adaptándonos a lo que viene. Y esto también es muy importante. O sea, que no solo es que haya más empleo, no solo es que desarrollemos más, sino que también esto afecta a todos, porque el PIB al final es una medida de lo que, digamos, de la capacidad del país, de la capacidad económica del país. Esto viene de un informe que ha hecho Adigital, que es una asociación de empresas digitales que tiene, bueno, pues una repercusión, bueno, podríamos llamar un lobby, es un lobby, pero además de ser un lobby es una asociación que hace estudios bastante sesudos, Y bueno, pues el impacto en 2024 de la digitalización es de 414.000 millones de euros. Un 17% superior al 23%. Por tanto, yo diría como país también estamos en la onda. O sea, no estamos perdiendo estamos en la onda, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Porque aquí no se llega, o sea, esto no ocurre por ciencia infusa. No es que como en todas partes se hace, nosotros también lo hacemos, porque hay países, si veíais los datos de empleo anteriores, pues Italia va mucho por debajo de nosotros. Italia es un país más grande que nosotros, país más rico y más grande que nosotros. Y sin embargo, pues va por detrás. España acaba ahora de superar el PIB de Japón, por ejemplo, ¿no? Cosa que no podíamos ni suponer, ¿no? El PIB o la renta per cápita, ¿no? La renta per cápita, bueno.
Bueno, ¿cómo llegamos hasta ahí? Bueno, haciendo las cosas de otra manera, ¿vale? Y esto es lo que llamamos la innovación, ¿no? Que es, como yo me dedico a la innovación, tengo que hablar un poquito de lo mío, que para eso me habéis invitado, ¿no? Bueno, perdón. Bueno, la innovación es una de esas palabras que está en boca de todos y no sabemos muy bien de a qué nos referimos, ¿no? Porque aquí todo es innovador, ¿no? Desde, vamos, ponerse los rulos de una manera distinta es innovador. Bueno, en realidad podríamos pensar que sí, ¿no? Y entonces Ecotec, de nuevo, hace una... Bueno, porque utilizamos distintas formas de verlo, de medirlo, de todo eso. La OCDE tiene una definición que ocupa 6 líneas y es un petardo y no se entiende nada. Pero yo diría que esto está muy bien, ¿no? Porque al final innovar es cambiar, no solo tecnológicamente, cambiar con algo que hemos basado en un conocimiento, que no tiene por qué ser solo ciencia, puede ser una experiencia personal o lo que sea, y que genera valor, que no solo es económico, porque puede tener un valor social, por ejemplo, un valor de que mejoramos la vida de todos con esto. Entonces, esto es lo que nosotros consideramos innovación. Ahora, de lo que hablamos hoy, sobre todo, es de una innovación tecnológica basada en conocimiento, que casi siempre es científico o viene de la ciencia de alguna manera y que genera valor, y en general económico, porque estamos hablando de los puestos de trabajo de la gente, pero también un valor social en el sentido de que estamos hablando de la vida de las personas, ¿no? Que esto es muy importante. Y una cosa que también yo siempre me gusta pensar es, bueno, estamos pensando en el futuro que habrá, porque ¿qué queremos que sea ese futuro, ¿no? ¿Cómo serán los negocios del futuro? Porque no quiero hablar mucho de la administración pública, que es un rollo, ¿no? Luego voy a meter una pequeña cuña, pero no quiero meter tanto esto. Pero finalmente las sociedades viven de las empresas y tenemos que ver cómo serán esas empresas. Seguramente no serán como las que son ahora, porque yo creo que las empresas cada vez, y la sociedad, por tanto, están cada vez más orientadas a cosas que están, por un lado, basadas en conocimiento. El conocimiento es muy importante, se convierte en un elemento central y, por tanto, ese conocimiento no podemos dejar de generarlo. Y por eso la ciencia tiene que estar en el centro y ese conocimiento a veces se usará y a veces no se usará. Pero hay conocimiento, esto está ocurriendo con la cuántica, ¿no? O sea, ahora todo el mundo habla de la cuántica, la cuántica, la cuántica. Bueno, la cuántica habló de ella Einstein, en el siglo pasado, y la cuántica ahora es cuando vamos a empezar a usar las tecnologías cuánticas que de las que Einstein habló. Entonces, el conocimiento es muy importante, muy importante. Y en general lo que vamos a encontrar es que ese conocimiento tenemos que adquirirlo, mantenerlo y transferirlo, muy importante. En general vamos a encontrar modelos de negocio muy sofisticados, ¿no? Los modelos de negocio ya lo llevamos viendo unos años, ¿no? Los modelos de negocio no es abro una tienda, empiezo a vender tal, porque de repente viene el de al lado y me arrasa y entonces, jolín, es que me venía fenomenal como antes yo hacía las cosas de esta manera y me iba muy bien, pero hay que sofisticar en general. Encontramos modelos de negocio a veces rarísimos, ¿no? Para esto hace falta dinero y hace falta capital. Y entonces nos hace falta capital público y capital privado que conjuntamente se pongan a invertir en todo esto de lo que hablamos. Negocios que son dinámicos, que no pueden quedar separados. Esto es esencial, tienen que tener un propósito, porque estamos también en una crisis global ambiental que no podemos olvidar, hay que salir ahí fuera. Escorial, yo he ganado toda mi vida aquí y aquí no hemos pasado tanto calor como este año, ya os lo digo. Vamos, aquí en el Escorial no, veraneo un poco más allá, pero aquí en el Escorial siempre era un sitio fresquito. Veníamos aquí y era un sitio fresquito. Esto ya ha dejado de ser fresquito. Y esto dejar de ser fresquito, que nos estamos empezando a acostumbrar, requiere muchas cosas. Y las empresas, los negocios del futuro, tienen que estar comprometidos con eso. También tenemos que estar comprometidos con la equidad, con la igualdad. Y luego hablaré también un poco de la diversidad, que me parece que es un tema importante. Son negocios globales. Esto, digamos, se ha acabado la cosa y, desde luego, la digitalización estará en una base. Entonces, esto es una opinión personal, ¿eh? Esto ni me lo ha dictado la ministra, ni lo he leído en ningún libro, ¿eh? Esto es una opinión personal y, por tanto, luego en las tarjetones esos diréis, oye, no estoy de acuerdo contigo en esto. Fenomenal. Bueno, no voy a hablar mucho de esto, es a lo que nos dedicamos en este Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, perdón por esta cosa, o sea, nosotros somos estos más o menos y otros ministerios
que también están ahí, también las comunidades autónomas y tal, Europa, por supuesto. Y nosotros lo que siempre decimos es muy importante la generación de conocimiento, porque esto da muchas cosas, desde luego generación de talento, educación cualificada para nuestros jóvenes, publicaciones, etcétera. Y ese conocimiento hay que desarrollarlo para generar riqueza, podríamos llamarlo como quisiéramos, dinero, riqueza. Porque al final lo que tenemos que intentar es no comprar solo el ChatGPT, sino que haya un ChatGPT español. Un ChatGPT que hayamos hecho entre todos con nuestros valores, con nuestros principios y que además nos retorne el qué. Pues para empezar, impuestos. ¿Impuestos para qué? Para tener un estado de bienestar, pero también para volver a alimentar todo este ciclo. Porque este ciclo básico, sobre todo, se alimenta de dinero público. Esto ya puede ser que no, y esto puede ser que tenga dinero privado también ahí. Y, por supuesto, trabajo cualificado, empresas muy fuertes que tengan eso. Entonces, este círculo, que es muy... Esto me lo dice todo el mundo. Los técnicos, los superestudiosos de la innovación dicen, pero eso es muy antiguo, porque la innovación abierta y no sé qué. Vale, bien, pero esto funciona así, ya os lo digo. Y nosotros estamos en el centro intentando poner dinero ahí, poner regulación allí, hacer cosas que digamos que le sirvan a todo el mundo, ¿no? Para que esto vaya mejor. Bueno, no voy a hablar demasiado de la innovación abierta, pero sí me interesa mucho hablar del talento. El talento es el centro. O sea, sin talento nosotros no desarrollaremos nunca ese estado de bienestar, esas empresas bien armadas, el talento está en el centro, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Para tener buen talento y generar eso necesitamos universidades públicas bien dotadas. Necesitamos formación profesional bien dotada, pública, porque esos son los ascensores sociales que han funcionado y que funcionan no en España, en todo el mundo, sobre todo en el mundo de la Europa occidental en el que nosotros estamos. Entonces, bueno, perdón por esta reivindicación, ¿no? Que me pongo aquí un poco así, pero necesitamos universidades públicas bien dotadas. Gente que sea capaz de pensar en el futuro, porque es que pensar que es que dentro de 2 años voy a tener que hacer otra cosa, porque yo estudié informática y yo lo que sé hacer es programas en Python, que ahora los hace una inteligencia artificial, pero lo que tienes que tener es una capacidad de adaptación para dedicarte a hacer otra cosa. Yo he sido profesora 25 años en la universidad, he visto cómo mis alumnos, que yo les enseñaba cómo funcionaba un microchip o no sé qué, ahora se dedican a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque les enseñábamos a pensar en grande, a hacer otras cosas. Y hay algunos que están ahí, bueno, súper bien, ¿no? Entonces, esta caja abierta es muy importante. Esto es muy, muy importante. Necesitamos también poner en marcha cosas como el aprendizaje a lo largo de la vida, y para esto hay que modificar un poco las estructuras de la universidad, de los centros de formación profesional, de los centros de enseñanza, ¿no? Permitir el intraemprendimiento, en fin, una serie de cosas que en las empresas también van a tener que aprender. Es muy importante, el talento creo que es el centro. De hecho, cuando nosotros nos reunimos con multinacionales que quieren venir a España para ver si se instalan, no sé qué, yo siempre vamos ahí. Bueno, pues nosotros tenemos una línea de ayudas de no sé qué, déjate de ayudas. ¿Cuántos ingenieros generáis al año? ¿Cuántos economistas tenéis? ¿Cuánta gente de diseño, de producto tenéis? Esto es lo que les interesa a las grandes empresas, para instalarse aquí. Entonces, bueno, y luego si les vas a dar un terrenillo, si aquí se vive bien, pero lo de que aquí se vive bien, eso ya lo saben, ¿no? Por eso vienen por aquí también, entre otras cosas, ¿no? Bueno, también que es un país seguro, donde hay una sanidad, una educación, o sea, hay una serie de cosas que se nos tiene que quedar muy claro que no las podemos perder, porque si perdemos eso, perdemos el principio de todo, Bueno, esto era un poco de lo público, lo voy a dejar. Bueno, ¿qué hacemos también en el Ministerio? Hacemos una cosa que es ayudar a las empresas, ayudarlas, y entonces, bueno, esto no os voy a contar lo que es esto, ¿no? Pero nosotros de la Secretaría General de Innovación cuelga una institución que es un ente público empresarial que se llama CEDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que lo que intenta hacer es fortalecer a las empresas españolas y que sean más innovadoras y que tengan más capacidad para hacer nuevos productos, para hacer el ChatGPT del futuro o lo que sea, o los cohetes del futuro, o las, yo qué sé, las cosas que ahora os contaré que financiamos de... Claro, nos demos cuenta que además en este mundo complejo en el que estamos y en lo que con esa complejidad que veíamos antes, lo que no nos funciona bien es la talla única. Esa talla única no le queda bien a nadie. Ya sabemos que no.
eso te queda como un sallo siempre. Entonces, aquí la talla única no nos funciona y lo que tenemos son tres formas en las que nosotros financiamos la innovación. Por un lado, damos ayudas para proyectos. Es que tengo una idea, quiero hacer no sé qué, no sé cuántos. Vale, pues ayudas, ¿no? Hay muchos tipos de ayudas, desde créditos hasta subvenciones directas y tal. También entramos en el capital de las empresas. Esto es una cosa que es relativamente nueva y muy desconocida, y es que todos los españoles, cada uno de nosotros tenemos un trocito de empresas muy avanzadas y empresas que son muy arriesgadas, y por eso entra el dinero público ahí, y empresas que luego van a tener muchísimo impacto. Luego os voy a enseñar algunos ejemplos que los he seleccionado por algo, ¿no? Que ahora os contaré. Pero, por ejemplo, esta sociedad, esto es una sociedad de capital riesgo, tiene el 20% más o menos de la empresa PLD Space, que están desarrollando un cohete. Un cohete, es que esto es una locura. ¿Para qué hacemos cohetes en España? Bueno, pues porque si somos capaces de hacer cohetes en España, primero vamos a ser capaces de hacer otras muchas cosas. Pero además, esa empresa puede convertirse en la primera empresa europea de hacer un cohete privado, desde una empresa privada en Europa. Y esto, pues luego será un buen negocio, todos ganaremos, tal. Pero tenemos que estar muy orgullosos, porque unos chicos españoles, porque son unos chavales, están haciendo un cohete que funciona, o sea, que va a funcionar, que nos lo van a entregar a finales de año, y el año que viene, en un año, lo lanzarán. Esperemos que vuele y que tal. Bueno, igual a la primera igual no vuela, pero porque cuesta una pasta el cohete, también os digo. La intentaremos, ¿no? Estamos todos ahí, pero son muy, muy listos, ¿no? Y luego hacemos otra cosa, y es que ponemos a la administración como probador, ¿no? Es que quiero hacer, la administración necesitaría un sistema para no sé qué. Vale, pues déjame que yo te ayudo a desarrollarlo y lo probamos. Entonces, ahí hacemos, esto se llama compra pública de innovación, compra pública precomercial, y hacemos muchísimas cosas, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas. Y esto, os imagináis, esto es súper divertido, ¿no? Bueno, algunos ejemplos, bueno, esto es que no sé por qué se me pone colorado. Estos son algunos ejemplos de las empresas que tenemos en Invierte. He seleccionado empresas lideradas por mujeres, básicamente porque tenemos muy pocas. Las empresas tecnológicas están típicamente no lideradas por mujeres, y entonces ahora me voy a poner en esa otra parte de la diversidad, que es con lo que voy a terminar. Pero fijaos qué mujeres, qué cosas hacen, ¿no? Esta chiquilla, porque es una chiquilla, para mí, chiquilla, Cristina se llama, Cristina Alexandre, esto es un buque de verdad, no es una cosa que ha generado la IA, y estos son unas velas sólidas que tienen la tecnología de los aviones, de las alas de los aviones, que hacen que estos barcos reduzcan sus emisiones, pues no sé si en un 20, en un 30%. Los barcos, el transporte naval es uno de los transportes más contaminantes porque es muy difícil de descarbonizar, ¿no? Entonces, lo están buscando ahí cosas, ¿no? Bound for Blue. Pero fijaos qué cosas fabrican, en Cantabria lo hacen. Esta gente está haciendo detección de cáncer en sangre, y es Rocío. Alcyon Photonics, esta gente está haciendo fotónica integrada, están haciendo cosas para satélites, estos son los propulsores para microsatélites, o esta gente que está haciendo alimentos basados en insectos, para piensos para animales. Los insectos tienen muchísima, ya sé que esto es un poco asqueroso, sobre todo así para esta hora de la mañana, a lo mejor eso revuelve el café, pero bueno, es increíble. Esta empresa es una empresa increíble, Tebrio es una empresa que tiene una fábrica de piensos basadas en insectos. Son súper proteicos para hacer, ya digo, piensos para animales. Pero vamos, entre poco con las porquerías que comemos, a lo mejor más nos vale a comer unos mosquitos bien aplastados y no sé, bueno, esto ahí lo lanzo, o sea, que comemos muchas porquerías, o sea, que no. Y quiero terminar con una cosa para que también dar un aspecto, y esto ya sí que no tiene que ver con inteligencia artificial, pero sí tiene que ver con las cosas que hemos ido haciendo en España y cómo ha cambiado este país. Perdonad por entrar en esto que ya es un poco así, ¿no? Y es el talento femenino. En España ha habido un talento femenino tecnológico, y estoy hablando de tecnología, que ha sido muy desconocido. Esta señora era una maestra de pueblo, gallega, que en el año, me parece por aquí está, en el año 49, esto luego os voy a leer la frase de Pilar Primo de Rivera porque no tiene desperdicio, pero en el año 49 esta señora, que se llamaba Ángela Ruiz Robles, ideó un sistema, un cacharro, era una maestra, no era una señora dedicada a la electrónica, un cacharro, un libro electromecánico
para que los niños de del pueblo donde ella enseñaba, que no tenían medios para comprar libros, pudieran consultar todas las asignaturas. Entonces aquí tenía el francés, las matemáticas, y entonces con un sistema electromecánico, pues esto era el precursor, digamos, del libro electrónico. Es un cacharro que pesa un quintal. Es una pieza de un museo tecnológico que tiene el Ministerio en La Coruña, ¿no? Esta señora no solo inventó esto, no solo se lo dio a sus alumnos, sino que lo patentó. Eso es tener una visión, ¿eh? Fijar cómo era, ¿eh? Es que yo conozco mucho a su nieto, porque su nieto trabajó conmigo, pero esto es una mujer reconocida mundialmente, ¿eh? En España no, pero reconocida mundialmente. Bueno, año 49. Fijaos esa frase que es del año 42. Esta señora era la fundadora de la sección femenina, que era como el sindicato de las mujeres, no sé cómo llamarlo, ¿no? Era más o menos. Y decía esto a la vez que esta señora inventaba esto, esta otra decía: las mujeres nunca descubren nada, les falta desde luego el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles. A mí me da cosa hasta leerlo. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos han dicho. Ha cambiado este país, ¿eh? O sea que cuando decimos, no, no, perdón, ha cambiado este país, ¿eh? Que esta era la lideresa de las mujeres, ¿eh? Que esta era la que nos lideraba. En fin, y esto estaba ocurriendo a la vez. Es decir, hemos tenido y seguimos teniendo una capacidad de desarrollo, de hacer, que no podemos perder, porque lo que no podemos convertirnos es en unos puros usuarios. O sea, yo diría, y aquí y ahora ya os dejo para con vuestras cosas, ¿no? Los retos son muchos, muy complejos. Necesitamos mucha diversidad de conocimiento. El conocimiento en el centro, muy importante. Es muy importante tener conocimiento de la sociedad, de los derechos, de las normas, de todo. Y esto es muy, muy importante. Pero también hace falta una diversidad de pensamiento. Es decir, es muy interesante que la gente pensemos distinto, que aquí no seamos todos iguales, pero también una diversidad de género, por favor. Esto es muy importante porque esa diversidad nos da, bueno, primero el derecho que tenemos todos, ¿no? de opinar y de desarrollarnos, pero también nos da una nueva forma de hacer las cosas. La IA es un reto y una oportunidad, ya como veis no me mojo. Es un reto, porque claro, hay un señor ahí que parece ser que es un tío listo, que dice que en 1 año o que en 5 años la IA nos va a escribir todo, ¿no? Se va a escribir a sí misma, ¿no? A mí me da un poco de cosa, ¿no? Aunque yo creo que también va a haber oportunidades, porque vamos a tener que seguir haciendo velas sólidas para barcos o alimentos basados en insectos, ¿eh? O sea que la IA no nos va a solucionar los alimentos basados en insectos, que eso seguirá habiendo esa necesidad de comer o de lo que sea, ¿no? Y luego necesitamos provocar cambios y estar muy preparados, preparados para esos cambios que eso. Pero creo que no vamos por mal camino. Bueno, espero que os haya resultado interesante y ahora estoy ahí con mi bombilla en la cabeza para responderos a lo que yo pueda y a lo que yo sepa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Nos has abierto el melón de... A ver, ahora tenéis 3 días. Ahora tenemos 3 días. Un poquito, sí. El 16% del PIB que viene capitalizado una parte viene de fondos europeos como el PERTE. ¿Cuál va a ser el futuro con estas ayudas? Es muy interesante, es tuya, ¿no? Vale, muy bien. A ver, efectivamente hay una parte que viene de fondos europeos. Hay 2 cuestiones en esto, y es que los fondos europeos se han utilizado para 2 cosas. La primera es una cuestión de infraestructura básica que se va a quedar ahí, porque hay algunas cosas, por ejemplo, la conectividad 100% en España, ¿no? Que esto es algo de lo que España siempre presume, ¿no? De la alta conectividad que tenemos de banda ancha en España. Hay una conectividad de banda ancha altísima. Esa conectividad se va a quedar ahí, porque bueno, lo que está dando cobertura ahora a las zonas remotas, digamos, que no tenían banda ancha por fibra o por 5G,
es un satélite Hispasat que está ahí y va a estar ahí y que, digamos, parcialmente se habrá financiado, no lo sé porque eso no lo llevo yo, pero parcialmente se habrá financiado con esos fondos europeos, pero eso se queda ahí, ya no le hace falta más fondos europeos porque digamos que está ahí. Esto mismo está ocurriendo, yo conozco mejor toda la parte que tiene que ver con la infraestructura científica. Las infraestructuras científicas, muchas se han remozado, renovado, tal, con estos proyectos europeos, o estos fondos europeos. Por ejemplo, el desarrollo del primer computador cuántico analógico que se ha hecho en el BSC, pues esa infraestructura se ha pagado con fondos europeos. Ese primer computador cuántico ya no hace falta volver a hacerlo, ¿no? O ese cohete, el Miura 5, que en parte se ha financiado con fondos europeos. Ese primero ya no hace falta, porque lo que hace falta es darle un empujón, porque luego esto lo va a hacer, esa empresa desarrollará, venderá, hará, y bueno, seguirán pidiendo dinero, porque algunos piden mucho, pero no pasa nada. Eso es una cosa. Segundo, hemos cambiado, una cosa que hemos cambiado, y esto no es un discurso político, esto es una realidad. No lo digo yo, lo dice la OCDE, la Unión Europea, todo el mundo. Hemos cambiado la forma en la que invertimos, por ejemplo, en ciencia y en innovación. El Ministerio de Ciencia aumenta su presupuesto todos los años, a pesar de que ya no tenemos fondos europeos, porque nosotros nos hemos gastado los fondos europeos ya nos quedan nada, 2 cosas con créditos y tal. El Ministerio de Ciencia nos hemos gastado prácticamente todo. Tenemos una ejecución del 90 y tanto %. Entonces es muy amplio lo que tenemos en eso. Y es verdad que luego va a haber cosas, pues no sé, las cosas que son más recurrentes, tipo el kit digital, pues eso se acabará el kit digital, pero por lo menos tendremos unas pymes, que esto ha llegado digamos, ha tenido una penetración enorme, ¿no? en el mercado de las pymes. Bueno, ya sé que luego supongo que la justificación es no sé qué, tampoco es una cosa de mi negociado, pero sí, desde luego, es algo que penetrar tanto en la sociedad es muy complicado, con las normas que tenemos en España, con las normas administrativas. Entonces, ese ordenador, esa web, no sé qué, que se ha desarrollado gracias a ese kit digital o esa marketplace o lo que hayan hecho cada uno con esos fondos, pues también se queda ahí y luego, digamos, lo que necesitará será un incremento. Entonces, el plan de recuperación, que no es perfecto, porque hemos tenido muy poco tiempo para diseñar un plan muy complejo y para diseñar y con una estructura administrativa que nosotros en el Ministerio de Ciencia estábamos muy preparados para ejecutarla, pero en otros casos no estaban tan preparados. Entonces, es natural. Bueno, aquí tú trabajas en el Ministerio. Es que te veo ahí quejosa. Bueno, pero es verdad que, hombre, digamos que hemos tenido capacidad de ejecución, ¿no? En esta, porque nos dedicamos a dar ayudas. Es que básicamente nuestras agencias lo que hacen es gestionar ayudas una tras otra desde hace 40 años, ¿no? 50 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues francamente no lo sé, pero yo creo que nuestras empresas están mucho más preparadas para también hacer inversión propia, para generar todo ese talento. O sea, quiero decir, los empujones, lo que hay que hacer es que hay que conseguir luego aprovechar esa inercia que te da el empujón, y no perderlo, y no decir, vale, ahora esto se ha acabado, adiós, muy buena. Yo puedo poneros un ejemplo que no tiene que ver con la digitalización y tiene que ver con el ámbito aeroespacial, porque es lo que yo gestiono. Yo gestiono el PERTE aeroespacial, en mi unidad se gestiona el PERTE. Entonces, el PERTE aeroespacial nos ha dado, claramente va a haber ayudas que ya no van a volver a existir, porque no tenemos 120 millones para hacer una carga de pago de un satélite para hacer intercambio de claves cuánticas. Pero es que esto lo tendremos hecho cuando terminemos. Entonces, claramente, esto va a quedarse ahí. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con eso? Es ese empujón que le ha dado al sector aeroespacial el PERTE, es aprovecharlo y hacer una estrategia de muy largo plazo en el que España se convierta en un país aeroespacial, un país donde la gente venga a probar sus aviones, sus drones, sus no sé qué, y a montar empresas del espacio, ¿no? Qué cosa que ya vamos consiguiendo. O sea, entonces, lo de los fondos, la retirada de los fondos europeos, la retirada de la ola, pues yo creo que va a haber sectores que van a estar más afectados que otros. Esto es lo que creo. Y nosotros, de momento, nos mantenemos y el presupuesto lo mantenemos, O sea, crecemos en presupuesto todos los años, incluso con presupuestos prorrogados, porque vamos por aquí a todas partes, dame algo. Pues yo he agrupado en 4 bloques de preguntas. Voy a ser más breve, es que esto Bueno, pero es que claro, depende de la entidad de la pregunta, si es la extensión de la respuesta. Mira, tenemos algunas bastante concretas. Te voy a decir un par de ellas si quieres. Sí. Nos preguntan, ¿qué nos puedes contar
del proyecto alia.gov.es, que, si no me equivoco, podría ser el chat GPT público de español. Sí. Y otra, así también concreta, algún ejemplo de cómo la IA ya se está utilizando para mejorar el empleo y las condiciones laborales, si lo conoces. Bien, esa segunda no lo conozco. O sea, tengo que decir que no lo conozco. Tenemos que abordarla, ¿no? Pero yo creo que esto es algo que tendréis que hablar aquí. Yo creo que, a ver, la IA mejora muchas cosas de las que hacemos todos los días y que son un peñazo, o sea, que son un tostón. Bueno, no, es que iba a poner un ejemplo, pero me lo voy a callar porque creo que no es políticamente correcto. No, pero nosotros, por ejemplo... Te lo puedo poner yo también. Bueno, lo voy a decir. Venga, mira, los ministerios, eso está, bueno, no pasa nada, ¿no? Los ministerios, una cosa que hacemos mucho es responder a las preguntas parlamentarias que nos hacen los grupos parlamentarios, ¿no? Y con todo el respeto los respondemos, pero hay muchas preguntas que son todas iguales. Y entonces yo digo, hombre, si tuviéramos una IA, pues podríamos decir, mira, esta ya la tiene respondida, esta es la respuesta, porque la respuesta es siempre la misma. ¿Qué está haciendo el gobierno para mejorar el índice de innovación? Bueno, pues esto nos lo preguntan todo el rato, ¿no? Pues yo tengo a unas personas que responden preguntas parlamentarias y yo las leo, y entonces cuando las leo digo, pues esto ya lo hemos contestado 40 veces. Entonces digo, pues mira, la IA nos podría detectar cosas de esas, nos podría ayudar a hacer evaluaciones de proyectos muchísimo más rápido, porque hay muchas tareas repetitivas que hacemos y que podemos apoyarnos en cosas que son relativamente sencillas de hacer, ¿no? La IA la estamos usando, por ejemplo, en el CDETI tenemos todos los proyectos metidos en una IA, en un programa que nos permite trazar cómo alguna empresa ha pasado de trabajar en este tema para trabajar en este otro tema, para trabajar en este otro tema. Y de esa manera podemos hacer ver un poco una ontología de esa empresa, ver hacia dónde va, cómo ha evolucionado, cómo van sus finanzas. Es que tenemos muchos. Vamos a hacerle esta pregunta a todo el que pase por aquí. Hacerle esa pregunta a todo el que pase por aquí, porque es como muy concreta, ¿no? Sí, pero que podemos, o sea, hay muchas cosas que son muy buenas. Es que yo creo que son muy buenas. Bueno, la primera pregunta, a ver, esto es el sistema este de Alia, o sea, yo no lo conozco mucho porque no depende tampoco de nuestro ministerio. Sabéis que hay un Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública que son los que llevan todos estos temas, ¿no? En particular la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial son los que llevan estos temas. Pero por supuesto, yo estoy al tanto, sé un poco, conozco eso. Creo que es esencial que hagamos una IA en español, pero una IA en español que además entienda a un niño de Murcia, a un niño de Andalucía y a un niño de Colombia. Porque esos niños están haciendo los deberes con una Alexa que habla así, Alexa, y entonces lo más fácil, es verdad, ¿no? Porque tampoco lo tienen muy conseguido. Entonces, lo más fácil es que esos niños dejen de hablar con acento, con su acento precioso, por cierto, porque el Alexa no les entiende. Y además, quien les habla en ese tono neutro, ¿no? Que nos pasaba cuando yo era pequeña, los dibujos animados de Walt Disney los doblaban en un castellano estándar que llamaban, ¿no? Que era una especie de, a nosotros nos sonaba un poco latinoamericano, pero era de ningún sitio, ¿no? Ni mexicano, ni argentino, ni español, ¿no? Entonces acabábamos hablando así, como Balú, ¿no? Y como Mowgli y tal. Y eso era una tontería, ¿no? Entonces, eso tenemos que evitarlo, y eso es una de las cosas que se quiere hacer, aparte de tener una soberanía tecnológica que también es muy importante, porque es muy importante que nosotros no nos dejemos comer la vida por alguien que tiene unos valores que a saber cuáles son, y esto es también muy, muy importante. Y yo creo que el proyecto es muy grande, es muy serio, la Real Academia Española está dentro. También, por si no lo sabéis, en la Real Academia Española, una de las, no digo de las últimas, pero quizá hace 2 años, ingresó una catedrática de inteligencia artificial, que es compañera mía de la Politécnica, además, Asunción Gómez, como académica de la Real Academia Española de la Lengua. Esto es una novedad. Primero, que es una señora estupenda, pero además es una señora que es una informática, no es una lingüista ni nada de eso. Y esto demuestra ese interés que también hay en instituciones decimonónicas, nunca mejor dicho, como es la Real Academia Española, por esa modernización, y tiene mucho que ver con ese proyecto y esa iniciativa que yo creo que es súper importante, ¿no? Sí. Ya antes de terminar, no sé si quieres comentar algo, pero sí queríamos trasladarte como las inquietudes que se ven en las preguntas de las personas que las han formulado. Por ejemplo, nos hablan mucho de formación.
nos preguntan qué se ha hecho, pero sobre todo yo quería como trasladarte la inquietud que se tiene desde distintos sectores. Dice, además de ayudas o subvenciones para el desarrollo de una guía española, como hemos hablado, Sí. ¿en qué medida se prevé formación libre, abierta y actualizada y de fácil acceso para la población? Porque ya hay másteres de pago. Pero formación que esté accesible de todos los niveles, a lo mejor no solo para gente universitaria. Nos hablan también, nos manifiestan inquietud de formación específica para profesorado sobre los usos y los límites de la IA, sobre toda la potencialidad y sobre cómo usarla bien, y también para los empleados y empleadas del sector público, para que sean capaces de automatizar procesos, utilizarla bien en la gestión. Es que esto me encanta, esa pregunta me encanta. Sí, esta pregunta está fenomenal. Todas están fenomenales. Sí, pero... sí, y había otra más que te quería comentar. Bueno, y también nos manifiestan esta, yo creo que tiene una respuesta demasiado larga, pero bueno, ya has comentado cosas, pues eso, cómo podemos controlar, se manifiesta también un poco ese recelo contra los sesgos de raza, de género, de los que ya has hablado, de los algoritmos, contra valores que no son compartidos en nuestro contexto cultural. Y con esto ya... Vale, bueno, voy con lo de la formación, que me parece que es un tema central, esencial, de nuevo, lo del talento, esto que os decía. No solo estamos hablando de un talento de los tope gamas, sino que estamos hablando de todo. De hecho, con los fondos europeos hubo un gran proyecto que se llama las Digital Skills, porque, o por lo menos yo lo tengo en mi ordenador anotado como Digital Skills, en las que, bueno, nosotros abogábamos por una parte, pero ahí estaba todo el mundo, ¿no? Ahí había de todo, ¿no? Yo creo que hay mucha necesidad, por ejemplo, en el profesorado, voy a empezar por el final, en el profesorado hay muchísima necesidad, porque no puede ser que los niños sepan más que los profesores. Esto no debe ser, ¿no? O sea, no debe ser y bueno, todos aprendemos de todos, porque ya digo, yo como soy profesora muchos años, yo tenía alumnos que me enseñaban cosas y a veces me hacían preguntas, cosas que había estado explicando 15 años, de repente había uno en clase que me preguntaba, ¿y por qué no sé qué? No lo sé, nunca me lo he preguntado y tú que listo eres, ¿no? Que te has preguntado eso. Muy bien. Bueno, está bien, los profesores aprendemos todo el rato, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante porque es que vamos a tener que cambiar, por ejemplo, las formas de evaluar, ¿no? Hay un gran run, por ejemplo, en la universidad y en los módulos de FP superior, que los trabajos fin de grado o los trabajos que se mandan a los estudiantes los hace ChatGPT. Vale, esto, bueno, no es muy difícil de detectar para empezar que los hace ChatGPT, pero bueno, podríamos, tampoco está mal que se apoyen en eso, porque es que eso existe. ¿Tú usarías Google para hacer tu trabajo? Sí, ¿verdad? Pero que Google, no, vamos a la enciclopedia británica a buscar. Bueno, pues ya no vamos a la enciclopedia británica a buscar, buscamos en Google, pues ahora buscamos en ChatGPT que nos ayuda y yo hago, pues eso, infografías con Copilot que me ayuda mucho porque no tengo que estar haciendo ahí dibujitos y buscando cosas en el PowerPoint feísimo, ¿no? Entonces, ya está. Pero esto lo que hay que hacer es saber si los estudiantes han captado lo que hay. Entonces, vamos a tener que volver al cara a cara, es decir, a las evaluaciones orales, a las evaluaciones de grupo orales y todo eso, que vamos a tener que volver a eso. Y eso seguramente pues lo tendremos que aprender también. Esto mejorará las capacidades de comunicación oral y todo eso, que son tan necesarias para la sociedad, porque al final uno puede ser muy listo y saber mucha microelectrónica, pero al final tienes que comunicarte con el que tienes enfrente y esto es lo más útil que puedes tener en tu vida, lo mejor que puedes tener en tu vida. Entonces, fundamental cambiar esas formas de evaluación y eso va a haber que rediseñarlo, como hemos aprendido a rediseñar muchas cosas, ¿no? La segunda cosa es la formación. Para la gente en general, yo creo que todos necesitamos mucha formación en esto, en uso y además, pues como va tan deprisa, como nos ha contado ese señor, ¿no? Esto vamos a tener que ir renovándonos día a día. Es decir, no, que yo estudié informática en el año 98, pues mira, es que ya no te sirve para nada. Para lo que te sirve es para ordenarte la cabeza y para reaprender. Entonces, siempre enseñar a aprender es muy importante, ¿no? Y luego, en la función pública, vamos, las oportunidades que tenemos en la función pública de hacer las cosas mejor son increíbles. Porque en la función pública se basa, yo esto también lo he aprendido en mis 7 años aquí, porque yo antes tampoco no sabía mucho de esto, pero se basa en procedimientos que están escritos en las leyes, escritos en las normas y que son siempre iguales. Y escribimos oficios que son siempre iguales. Por la presente le mando
pues esto es que, ¿para qué tengo que escribirlo 40 veces? ¿No? O sea, esto se tiene que escribir casi todo automáticamente. Hay muchos proyectos, por ejemplo, sé, porque lo he visto en un vídeo y es público, que la Abogacía General del Estado, que es, bueno, la Abogacía General del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, tiene un proyecto con IBM y con Telefónica para utilizar una inteligencia artificial sobre las sentencias, las miles de millones de sentencias que deben de tener ahí, a las que generan jurisprudencia, y que un abogado del Estado ya llega un momento que no le cabrá todo eso en la cabeza, porque son muy listos, pero es que todo eso es muy difícil que te quepa en la cabeza, y entre las leyes, la jurisprudencia y el no sé qué, ellos pueden apoyarse en esto. Entonces, tenemos que formar mejor. Yo quería hacer una cosa así con mi unidad. Yo tengo muy poca gente, pero muy listos todos y muy motivados. Y a esta gente, ya que somos la Secretaría General de Innovación, yo digo, vamos a robotizar en el sentido, dentro de un orden, ¿no? Algunos de los procedimientos, que tengo gente que está haciendo lo mismo todos los días, escribiendo las mismas palabras en un ordenador, digo, es que me muero. Y entonces creo que tenemos mucho que mejorar. Esto es lo que creo. Y creo que con eso he contestado a todo. Vale. Muchísimas gracias. 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 A vosotros.